vamos a empezar con esta entrevista. Les damos la bienvenida a Nutramor, que es nutriendo con la energía, con la fuerza del amor, que ustedes me imagino que trabajan diariamente con el amor, es muy importante. Así que bueno, presentarlos rápidamente. Ustedes en realidad son pioneros, leyendo su trayectoria, son pioneros en todo este trabajo de terapias complementarias, con una diversidad enorme de terapias, de servicios que ustedes ofrecen. Y tengo el privilegio de conocer el Centro Chacayes, hermoso, así que se da la bienvenida a Marcela y Arturo, que dan vida ya hace muchos años al Centro Chacayes, un lugar hermoso, mágico, ubicado en la cordillera, derechamente, en Machalí, un lugar mágico, hermoso, con una energía que realmente ayuda en el proceso sanatorio. Así que felicitarlos por todo eso, por toda la entrega que ustedes también hacen con todas las terapias y con trabajo bien pionero, por así decirlo, también en trabajo netamente de la mano con hospitales en la parte de oncología. Bueno, vamos a partir entonces. Precisamente por esto, ustedes trabajan mucho también con el tema de las terapias complementarias, donde se ayuda de alguna manera a generar diagnóstico y un tratamiento también a las personas. Ya quienes estamos trabajando en terapias complementarias sabemos que, por ejemplo, los aspectos de la emocionalidad, como aspectos de la infancia quizás no abordados, sabemos también que la calidad de vida, los alimentos quizás también contribuyen a todas las enfermedades. Desde la experiencia de ustedes, con toda la trayectoria que ustedes llevan en esta diversidad enorme también de terapia y servicios de alta calidad, ¿qué podrían ustedes compartirnos respecto de todos estos procesos, digamos, de tomar en consideración cómo una emoción no tratada puede gatillar también ciertas enfermedades? ¿Qué es lo que han visto según su experiencia? Bueno, antes que todo, saludarte y agradecerte esta linda invitación que tuvimos el agrado de conocerte a ti, a tu familia hace un par de años, parece, o unos Sí. años atrás, y el agrado de tenerlos aquí también en nuestro espacio, nuestra casa, nuestro centro de terapia. Gracias, gracias infinitas por esta invitación. Gracias por tu palabra de ser pioneros. Efectivamente, somos pioneros como terapeutas holísticos en un hospital regional. Trabajamos hace aproximadamente 8 años ya en el Hospital Regional de Rancagua, que ahora se llama Hospital Doctor Franco Ravera, en honor a un médico que trabajaba allí, que falleció. Y como dices tú, Lila, efectivamente las emociones nos llevan a enfermar. Una emoción no tratada en la infancia, en la adolescencia o en la adultez se traduce a veces en un dolor tan grande que llegas a somatizar en tu cuerpo físico. Porque recuerdas, y las personas que nos ven seguramente son terapeutas también, somos siete cuerpos sutiles, más que un cuerpo físico. Y si alguno de ellos se enferma, ya sea el espiritual o el físico en este caso, o el mental que nos llevó a enfermar, nos enfermamos todos los cuerpos. Entonces, Arturo te puede hablar de la biodecodificación o bioneuroemoción también. Sí, pues bueno, eso, gracias Lila por la invitación, me sumo todas las palabras de elogio, pero lo importante es que en el fondo la gente que llega acá llega con una esperanza, ¿cierto? Una esperanza de poder resolver sus problemas, que claramente con el sistema alopático no lo soluciona, porque muchas veces todos sabemos que las personas están saturadas en pastillas, en tratamientos, en fármacos, que los tienen sedados muchas veces y no soluciona el tema de fondo. Entonces, justamente hay una técnica o un conocimiento que se llama bioneuroemoción, del cual el doctor Corbera, Enric Corbera, es uno de sus precursores, que justamente identifica, ¿cierto?, en los biochoc que hemos tenido todos en algún momento, ya sea
en nuestro linaje o en nuestra concepción o en nuestra gestación o en nuestro nacimiento, infancia, adolescencia, etcétera, cosas que nos han marcado y que nosotros hemos visto muy frecuentes en pacientes que hemos tratado, tanto en oncología como en el centro, que traen esa carga, esa mochila a las personas y no se la pueden sacar, es como una espina, ¿cierto? Una espina que ahí, que corroe, que corroe. Entonces nosotros, mediante varias técnicas, entre ellos, por ejemplo, la constelación también, el Reiki y varias más, ayudamos a las personas justamente a identificar ese dolor que cargan y poder aliviarlo, poder sacarlo, poder enfrentarlo, poder, en el fondo, resignificar, porque lo que hacemos nosotros es tratar de resignificar, porque no se puede borrar, ¿cierto? No se puede borrar, pero sí se puede resignificar. A ver, ¿qué aprendí de esa experiencia? ¿Qué me enseñó? ¿Cómo yo supero eso? ¿Cómo yo perdono las circunstancias, las personas que me provocaron eso? Entonces, todas esas cosas son, claro, ¿cómo suelto esa pérdida, por así decirlo, o ese daño infligido en algún momento de nuestras vidas? Y eso es el trabajo que es un trabajo que no es instantáneo, porque no es como un botón on-off, sino que es un proceso de que la persona misma se sana, porque todos sabemos que nosotros tenemos capacidad de autosanar. Es cuando Sí, encontramos el mecanismo para justamente sentirnos bien, pensar bien, comer bien, cuidarnos, etcétera, y procesar nuestras emociones de una forma adecuada. Porque, por ejemplo, todos sabemos que, por ejemplo, las emociones en exceso nos dañan, ¿por cierto? O la pena en exceso, la ira en exceso, el miedo en exceso, todo eso tiene repercusiones en distintas partes del cuerpo. Y ahí donde en el fondo se dice, ¿cierto?, con esta técnica que la enfermedad es una expresión de una emoción no expresada. Fíjate qué bueno esa ese forma de, concepto. con concepto de claro, entenderlo. Y cuando es sí. una emoción no expresada por mucho tiempo, porque no se trata de que hoy yo no expresé algo hoy día y mañana me enfermo, no. Es algo que lleva años, una pena, por ejemplo, por una pérdida de una persona, un ser querido. Nosotros hemos visto personas que llevan 20 años echando de menos a alguien y no la sueltan. Y resulta que finalmente se enferman, finalmente al pulmón o al corazón, porque aquí en el pecho está el amor, ¿cierto? Y bueno, Exacto. y así una serie de patologías que están asociadas a este concepto. No, me parece sumamente certero, ¿no? No me cabe duda que es así. Y cada vez más personas están tomando conciencia de ello y gracias a la labor de lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, son un aporte, pero sumamente enriquecedor también. Porque esto también lo veo muy asociado también a la falta de amor propio que tienen muchas Sí. personas. No sé qué ven ustedes ahí también. Sí, Respecto a eso. claro que sí, porque muchas condiciones cuando somos pequeños, cuando somos niños también, un niño no puede defenderse de agresiones verbales, por ejemplo, o de estos traumas que a veces sin querer nuestros padres nos pasan, ¿no? Nuestros padres, nuestros hermanos o la gente más adulta. Entonces, claro que la autoestima queda súper dañada y después eso además se proyecta en la vida. Por ejemplo, la ausencia o cómo es tu relación con la madre va a ser tu relación con la vida en general o el padre, lo que significa para un niño o para un bebé que está naciendo ya desde el útero, cómo te vas a desarrollar en la vida, más los traumas que van ocurriendo en la experiencia de vida. Entonces, es bien complejo. Lo bonito de esto, Lila, es que ahora esto se está conociendo, son terapias ancestrales, pero muy, muy antiguas, que están de moda ahora. Nosotros llevamos 40 años en este rubro. Y con respecto a lo que dices tú y lo que dice Arturo, yo creo que la medicina en Chile está un poquito avanzando en eso, ¿ah? No soy tan drástica porque hemos participado en congresos, incluso el año pasado nos invitaron a congresos, yo fui exponente en un congreso de medicina para que decía, es para mejorar las técnicas humanas y espirituales de trato a los pacientes. Mira qué interesante. Y esto viene ya en la ley.
en la próxima ley que saca el Ministerio de Salud. Entonces, vamos por buen camino. Yo espero que nuestro país sea uno, al menos en Sudamérica, sea uno de los líderes en estas prácticas espirituales, ¿cierto? Totalmente. Me parece que Bueno, sí, se está reconociendo y estamos sí, quizás volviendo a recordar que es eso, es lo que es por ahí va el camino. Claro, porque Me- nosotros siempre hablamos de la complementación, pues, ¿cierto? Porque en el fondo nadie desconoce los avances en la ciencia médica, digamos, y eso es indudable, ¿cierto? Antes la gente se moría de tifus, se moría de tuberculosis, bueno, salió la penicilina, salió... Entonces eso es innegable de que han habido avances, pero resulta que es mucho más eficiente cuando unimos el conocimiento científico con este conocimiento ancestral de justamente que tiene que ver con las terapias complementarias. Y ahí exacto. es donde es la potencia, y por eso ha sido tan bueno nuestra intervención y tan apreciada también, no solamente por los pacientes, sino que también por el staff de médicos, enfermeras, TENS, nutricionistas, etcétera. Todo el equipo que trabaja ahí, todos nos aprecian, digamos. ¿Por qué? Porque ellos ven en los pacientes Un cambio, cambio. Muchas veces mejora. algunos se sanan, otros tienen un mejor morir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo se van más tranquilos. Sí. Y de eso se trata. Y no el paliativo típico de morfina que, fijáis, que lo hace triza, digamos, por dentro, y resulta que no es la forma. Entonces, Pero es tan importante esto porque no sé si sabes que también nos invitaron a la Universidad O'Higgins a hacer clases. Estaba Alumnos, leyendo. Sí. sí, alumnos de enfermería. Felicitaciones. Hemos avanzado harto y para nosotros no hablo desde el ego, hablo desde el amor, como tú dijiste en un principio, porque nosotros ya estamos mayores y siempre digo, este camino tiene que quedar a los jóvenes como tú, como tus hijos o las nuevas generaciones, pero alguien tiene que abrir los caminos de alguna forma. Entonces nosotros efectivamente lo abrimos acá en el hospital regional y han partido seguramente en CESFAM y en otros lugares. Yo he visto en Chile también que hay hartos CESFAM ya que están haciendo, entregando terapias complementarias y la Universidad O'Higgins hacerle clases a alumnos de enfermería de cuarto año, que no es menor, ha sido extraordinario, porque imagínate personas del área salud que entiendan que la medicina tiene que ser integrativa, como dice Arturo, como dices tú, integrativa, porque ¿qué pasa con la medicina alópata en este minuto? Trata el síntoma, pero no trata al ser humano holísticamente. Y eso es lo que realmente sana o ayuda a sanar o a tener mejor calidad de vida a una persona, a un ser humano. No, me parece, pero divino. Lo felicito completamente. Me llena de orgullo, la verdad. Y creo que esto es netamente un resultado de los frutos que de ustedes. Por sus frutos los conoceréis, dijo el gran Cristo Jesús. Así que no me cabe duda que esto está hablando de ustedes. Me llamó la atención el término de biochoc dentro de las terapias que ustedes realizan. La verdad que no lo había escuchado. Me parece algo bien importante y bien también como fuerte también de lo que pasamos en nuestra trayectoria de Ujú. vida algunas personas. Y esto va unido también a lo que comentó Arturo respecto de la importancia de soltar muchas veces, porque yo hablo con personas dentro de las terapias de sonido, digamos, y personas que dicen que que no puedo soltar esto, no lo pueden. ¿Ustedes qué ven dentro de la experiencia? ¿Es posible realmente una persona se sane, que pueda soltar algo que lo tiene tan arraigado dentro de su corazón y quizá una persona mayor, de cosas pasadas, que de alguna manera lo va a acabar comiendo por dentro y que Querer no es entiende poder, que eso es lo que le está haciendo mal? claro. Querer es poder. Es difícil a veces, sobre todo las personas mayores, pero se puede, sí se puede. sí, Explícame, tenemos pues, muchos ejemplos sí de se gente que puede. lo ha hecho. Tenemos Porque gente que se ha sanado. al final es un tema que tiene que ver con la voluntad de la persona de querer salir adelante, digamos. Eso es lo principal. En el fondo, las ganas de superar cualquier afecto adverso que tenga sobre su vida. Entonces, por eso te digo que es un proceso que pasa, ¿cierto? Primero por abrirse, por soltar, digamos, porque al final mucha gente se guarda las cosas, ¿cierto? No sé,
por temor, por Vergüenza. vergüenza, por miedo, tantos temas que la gente se guarda. Entonces, al final, es importante que los terapeutas siempre logren el espacio de confianza con el paciente para que el paciente se sienta seguro. Y muchas veces pasa que es primera vez que cuentan algo a alguien, y eso ya es liberador. Porque Totalmente. es primera vez que lo dicen, y bueno, y ahí uno toma el hilo de eso y profundiza, ¿cierto? Y trata de llegar a la raíz de lo que le provocó el bioshock, que se llama, que en el fondo, el momento en que se produjo un evento que lo marcó de por vida. Y está ahí con ese tema cargando y tirando y No resuelve. no resuelto, entonces al final, ahí es donde uno tiene que como que tomar, digamos, y aplicar las distintas técnicas que hay para que la persona de a poquito empiece como que a liberarse, a despejar su mente y a ocupar su mente en otra cosa, porque al final son trampas de la mente. Es la mente Total. la que te engaña, la mente es la que te enferma. Todo está en la mente, todo es mente, como decía el gran Kybalión, ¿cierto? Hermes Sí. Trismegisto, el libro Kybalión. Entonces, en el fondo, si la gente se da cuenta de eso, así como me daño, así también me sano. Sí, ese es el tema. Oye, si he sido capaz de dañarte todos estos años, bueno, eres capaz también de sanarte de aquí en adelante. ¿Quieres Tenemos hacer la eso? capacidad de autosanarnos, perdón. Claro, Claro. ¿quieres hacer eso? Ah, sí, sí, sí. Y bueno, y ahí está, pues, y ahí entonces uno empieza a darle y empieza como también a tratarlo con distintas técnicas, también a derivar a otros colegas, ¿cierto? Porque esto hay que ser bien generoso. Y finalmente lo que todos queremos, al menos nosotros, es no tener pacientes eternos, sino que ojalá Carlos, sanen en un proceso que Soltarlo. puede Sí, soltarlo. Y sí. tenemos muchos ejemplos de eso, de personas que han llegado, jóvenes, adultas, chicos, que en el fondo han hecho ese proceso y ya vienen, y ya no vienen a tratarse, sino que vienen a Visitarnos. disfrutar, a visitar. Y esa es la idea. miren, qué lindo. Mira, unido a eso que tú habías comentado, Arturo, el tema de la mente. Sabemos que donde ponemos nuestra atención es lo que damos energía y lo que crece y se manifiesta en nuestra realidad, por así decirlo. No puedo evitar tocar, porque muchas personas vemos la misma situación de violencia que se dice que hay, situación de inseguridad, la misma, toda esa carga de negatividad que entregan los noticiarios a nivel nacional y que mucha gente está con la atención. Y al mismo tiempo son personas que también están viviendo con el miedo, con el miedo en su interior, y es lo que están manifestando después en su misma realidad. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes respecto a eso? Yo no lo puedo dejar de, como periodista también, de analizarlo. Bueno, Particularmente yo he dejado un poco de lado los noticiarios, pero siento que la labor está siendo quizás el foco un poco equivocado, quizás, por lo que están entregando, y también el foco que le están colocando las personas, digamos, a pensar que esa es la única realidad, y que vivir bajo el miedo nos baja la vibración y por ende también nos enferma. No sé qué El podrían... miedo afecta a los riñones. Según la medicina china, como hablábamos de antes, cada órgano tiene una emoción y el miedo son los riñones y los riñones la fuente de vida. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Mi primera receta siempre es no vea noticias, mm, no vea televisión en lo posible, porque es sensacionalista, son cosas que no necesitamos. O Están sea, aportando. no, exacto, no estamos exentos al dolor y al sufrimiento humano. Pero piensa que la televisión como que adormece el cerebro de las personas. Hay abuelos, hay gente más adulta, hay niños que pasan todo el día viendo televisión y no es ningún estímulo, tú sabes, tú seguramente has visto los mensajes del agua de Masaru Emoto, que la molécula del agua se transforma frente a estímulos. Entonces, si tenemos estímulos de ese tipo en nosotros, que estamos constituidos casi un 80% de agua, nuestras moléculas de agua van a responder horribles, ¿cierto? Pero si tenemos estímulos en base al amor, como tú mencionaste, que todo nuestro trabajo es en base al amor, a las energías, a las buenas intenciones, a las palabras, al crear, las palabras crean realidad, los pensamientos crean realidad, la psicomagia crea realidad. Ahí después te voy a hablar un poquito de la psicomagia. Entonces es súper importante ese estímulo.
y nosotros deberíamos tener algún tipo de ley que norme eso para que no tener tanta población enferma en nuestro país, ¿cierto? Deprimida, para que sea ansiosa. Exacto, crisis de Claro. Bueno, pánico. ahí yo creo que hay una gran crítica, ¿cierto?, a los medios de comunicación masiva, que en el fondo yo no sé cuál es el propósito, yo sé cuál es el propósito, porque en el fondo es mantener a la población Cautivo. cautiva, con miedo, y de ahí todo el negocio del miedo que tiene que ver con los guardias, con las alarmas, con la vigilancia, con los carabineros, ¿cierto? En el fondo todo el aparato represivo. En vez de pensar que en el fondo la delincuencia es causa y efecto, es decir, en el fondo, si tú tienes mucha desigualdad en un país, es obvio que van a haber, digamos, personas que se van a tomar, por así decirlo, la ley con sus manos y van a tratar de tomar lo que no es de ellos, ¿cierto? Puede ser material, puede ser vida, puede ser, etcétera. Pero la solución no es aparapetarse y llenarse de rejas y aislarse, sino que la solución es unirse las comunidades, los barrios, y hacer causa común, po, y cuidarse entre los vecinos, conocerse, Es eh, comunidad. vibrar en Bien. otra frecuencia y no aislados, con miedo, con susto, porque al final eso provoca enfermedades, ¿cierto? Provoca enfermedades de la mente y al final no salí de ningún lado. Y lo más, digamos, absurdo de este tema es que todos sabemos que las noticias están centradas en un 90% en lo que pasa en Santiago. Y no en todo Santiago, en algunas comunas de Santiago. Y eso lo extrapolan a todo Chile. Entonces, se da el absurdo de una persona, una viejita, que entrevistan en Lolol y le dicen, oiga señora, la señora, bueno, dice, no, que la inseguridad, qué sé yo. Oiga señora, ¿a cuántos puertonazos le han hecho a usted? No, no, ninguno. ¿Y cuántos lanzazos le han hecho? No, nada, no, no. ¿Y cuántas secuestros expresa vivió? No, es que la tele. Oiga señora, usted está repitiendo lo que usted escucha en la tele, pero no es su realidad, no es su realidad. Y eso Pero pasa. se vive con miedo. Pero claro, Claro. entonces absorbe, entonces yo no sé cuál es el sentido de la noticia. Es realmente aberrante lo que están haciendo. Y no sé cómo personas inteligentes que están ahí, como Mónica Rincón y otros que están ahí, la Constanza, no sé cuántito, son pura gente, la chica esta, ¿cómo se llama? La rubia, la baja, No que sé. tú la conoces, Soledad Neto, etcétera. Son puros gallos brillantes y juegan el juego este. Sí, ¿Por qué un lo buen hacen? trabajo. Es un trabajo, pero es un trabajo mal entendido, porque en el fondo ellos están en el fondo, siendo cómplices de esta manipulación a nivel de medios sobre la conciencia de las personas. Entonces no entiendo, claro, ganan mucha plata, pero ¿cuál es el sentido de lo que están haciendo? Es decir, ellos también cargan con una responsabilidad. ¿Por qué? Porque se hacen Totalmente. parte y cómplices de lo que les dice la línea editorial. No, dale, dale, y esta cuestión vende. ¿A dónde vendió? Si cuestión no vende, esa cuestión a mí no me interesa. Pero Que mandar tenemos el mensaje que necesitamos noticias Noticias positivas. positivas, eso. justamente, de otras cosas, Así otro que... como tú, lo que Es la estás idea. haciendo Sí, ahora. totalmente, sí, hay muchas noticias positivas. Claro, Además, y además que lo que pasa es que cada vez todas estas noticias o hechos negativos cada vez se tienen que ser más impactantes porque ya nada como que sorprende y cada vez va más y busquemos cosas más terribles y la gente como que se va anestesiando con eso. la Pero anestesia. Y es lo bueno, que espera. Oye, yo total- veo noticias tan interesantes de repente el otro día en Instagram, así me entero de las noticias, porque publico y tú publicas cosas hermosas de animalitos, de perritos que me encanta. Yo me nutro de eso. Y mostraban el momento de la concepción del óvulo con el espermio, por ejemplo, y mostraban una luz que se producía en ese momento. Era tan bonito el reportaje, pero qué cosa más linda, qué ganas de que todo el mundo lo hubiese leído o lo hubiese visto, qué ganas de que esas noticias los niños, los adolescentes, los adultos lean y vean. Mira qué interesante, el momento de la concepción, o esto mismo que estamos hablando, que una persona, totalmente. cuando un matrimonio o una pareja consiga un bebé, ¿qué le traspasamos nosotros a nuestros hijos? Aparte de nuestro ADN y todo lo demás, ¿cierto? Todas nuestras trancas, nuestros problemas, nuestras cargas energéticas.
Y eso es una labor hermosa también de las constelaciones familiares, que me imagino que ustedes hacen, que es tratar de que los temas queden ahí, que no trasciendan a las próximas generaciones también. Mm, Sí. Exacto, porque lo que aquí un ancestro hizo hace 7 generaciones atrás va a seguir por todas nuestras generaciones. O si nosotros hacemos un acto que no corresponde, también la energía se va a traspasar a las nuestras generaciones. Entonces, lo interesante es que uno del clan se dé cuenta que tome conciencia y que diga, no, hasta aquí nomás, yo voy a sanar mi linaje. Y hasta aquí, por ejemplo, las mujeres que no pueden concebir en una familia o que les cuesta concebir o que mueren sus bebés. Algo pasó en su linaje anterior. Entonces ya, hasta aquí llega y se soluciona. Es tan bonito esto porque todo este campo energético se ordena, tu campo cuántico, y se ordena para tus futuras generaciones. Mira qué hermoso, mm, ¿cierto? Al Trabajo final es constelador. mm, hermoso, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en una constelación familiar y de verdad que fue bien enriquecedor, porque al final los problemas de una familia son los mismos en todos lados o parecidos y de alguna manera uno lo puede también resignificar para su propia historia. Entonces, todo este trabajo con con la energía en todo sentido es algo sumamente importante y sanador también. Bueno, habíamos tocado el tema de los niños, también habías hablado, Marcela, que es un tema también que en Nutramor siempre tratamos de abordar la situación de niños y niñas, y vemos ahora cómo eh, niño que vemos en las calles o en restaurantes o en supermercados está imbuido en una pantalla, que es algo sumamente que lo absorbe, que lo tiene ahí preso, y vemos hasta bebés pequeñitos en un coche que les ponen la pantalla. Yo sé que a lo mejor aquellos padres o padres toman las decisiones con sus hijos e hijas, pero si queremos como un análisis un poco más con altura de miras, por así decirlo, sabemos que eso es un daño que le están haciendo porque se está generando una adicción enorme desde que son muy pequeños, con diferentes imágenes que le llegan a sus mentes sin poder procesar lo que están viendo. No sé qué Tremendo. piensan ustedes al respecto, desde su experiencia, digamos. Uy, ese tema es tremendo, es tremendo porque es un niño que no le estás quitando la capacidad de crear, de soñar, energía. de imaginar, de jugar como, como jugábamos nosotros o como jugaban antes los niños, ¿cierto? Yo creo que este tema de la pandemia aumentó este tipo de, no es enseñanza, este tipo de práctica, mala praxis en los padres. Porque imagínate también con pandemia, con niños que no pudieron ir al colegio y los padres tenían que estar trabajando, no por justificarlos, pero yo creo que ahí se aumentó esto, aumentaron los casos de femicidio, separaciones y un montón de cosas. Pero es tremendo, yo veo eso siempre, y al menos yo trato a hartos niños acá, tengo Sí. hartos pacientes pequeñitos, Ah, ya, y ya. ¿Mm? También niños y niñas, ¿no? Sí, Pensé que niños era y niñas. solamente para adultos, ya. No, no, desde niños hasta adultos mayores. Nosotros somos súper amplios porque, por ejemplo, los más pequeñitos, Reiki, el Reiki es maravilloso para los niños pequeñitos, de meses, incluso en el vientre, y Mm, después ya hay flores de Bach, concentración para estos niños que quieren todo inmediato por la televisión, porque quieren los sí. resultados al tiro y no son tolerantes con nada, ¿cierto? No tienen tolerancia. Un poco la eh, frustración la también. Ah, frustración. la Entonces, impulsividad. las florcitas, por ejemplo, ayudan un montón a estos pacientes pequeñitos. Hemos tenido súper buenos resultados. Y nosotros tenemos una terapia súper linda que es con delfines. Una terapia que es hacemos una programación neurolingüística al Mm. adulto, pero esto traducido al niño con un cuento. Los Qué llevamos a hacer un lindo. viaje astral y los niños se mueven como que fueran volando, llegan a una playita, hacen como que juegan con los delfines y están con audífonos con un sonido binaural, sonido de delfines, con mar, y es hermoso. La verdad, después les hacemos auriculoterapia, que es medicina china o acupuntura en la orejita, y la verdad es que hay hartos buenos resultados, pero efectivamente es un mal de ahora.
sea, ¿cuántos trataremos nosotros? Yo tendré unos 15 pacientes pequeños y van rotando, ya se van de alta y vuelven otros, pero esto no va a terminar porque sus padres también son de esa generación. Exacto. Generalmente Mm, ya son de esa generación. O sea, venimos sí, con dos generaciones del teléfono, de la pantalla. sí, Y sabemos cuántas neuronas se mueren con tanta pantalla, ¿cierto? Además, sí. Sí, pues sí, desgraciadamente un proceso que no es difícil pararlo porque como que hemos traído a las computadoras que antes eran mega computadoras, ¿cierto? Para procesar cualquier experimento, eran un tremendo aparato y toda esa capacidad lo llevaste a un celular. claro. Y eso es una evolución tecnológica, sí, no sé si espantosa, pero asombrosa y sorprendente, pero también preocupante, porque en el fondo es demasiada información para cualquiera de nosotros manejar. Y eso asociado con las redes sociales que te distraen y que te hacen picotear, digamos, muchas cosas, y son una cantidad de información que te llega al cerebro, sí o sí te afecta a las neuronas, porque en el fondo no se da el proceso que debe ser, que en el fondo uno eh, pueda sopesar algo, reflexione sobre ello y saque alguna conclusión, un aprendizaje, ¿cierto? Todo un proceso. Esto es como uno tras otro. Entonces al final yo creo que es muy nocivo, porque además que genera distanciamiento entre las personas, po. No sé si tú has ido, por ejemplo, al metro de Santiago. El otro día fui y me di, digamos, uno con mente, no sé, pues matemática, empezar a ver cuántas personas acá están con su celular. Y resulta que era como un Todos. 30-40% de las personas. Y si habían 100 personas y habían 40 personas así, mirando así, así todo el tiempo. O escuchando música, entonces al final nadie pesca a nadie. Y eso, eso nunca ha sido bueno. Y los niños siguen ese modelo, es lo que ven, es lo que creen que hay que hacer. Claro, y su Entonces, cerebro se está formando. sí, Imagínate, el cerebro formándose ya desde chicos, si los papás empiezan con esta práctica, ya después de adolescente es casi imposible o muy difícil poder cambiarlo. Acá llegan adolescentes también, pero con mucho daño social. Mucho daño ya. social, que no quieren compartir, que además están en su identidad sexual, que sabemos que es un tema en este tiempo también, y se juntan muchas cosas. Y yo creo que, como dice Arturo, es muy nocivo la pantalla, el televisor, el teléfono, pero es culpa de los padres, Sí, po. porque los niños están creciendo. Exacto. Padres tienen que poner límites, pues si al final tienen que ser un poquito más Riguroso. motivados y un poquito más responsables, decir de que un niño de 3 años no puede estar frente a una pantalla, así de simple. Tiene que Sí. estar haciendo otras cosas, tiene que estar jugando, tiene que estar leyendo, tiene que estar haciendo otro tipo de estímulo y no una pantalla. Y de ahí gradualmente ir dando espacios, obviamente, decíamos, Sí. dirigidos, controlados, hasta que llega un momento que es cercano a la preadolescencia, donde ya como, ya, ok, un Un celular para que te ratito. puedas conectar, qué sé yo, y ahí igual con control. Pero hay personas o padres que desde chiquititos, desde la cuna, los ponen ahí, y eso ustedes no saben el daño que le están haciendo al niño. Porque al final el niño Quizás después como, no sabe cómo relacionarse porque exacto, no tiene herramientas. va lamentablemente devolver después con un comportamiento problemático. Quizás es la misma falta de competencias para cómo lo entretengo o cómo hago para que se quede callado en el supermercado o en el restaurante, en vez Claro. de ya sacar un libro, pongámonos a dibujar, hagamos algo didáctico. Hay un tema ahí en realidad, sí, tenemos que volver a eso. Y lo vemos también con la alimentación, Lila, porque eso mismo que tú dices en un restaurante o donde sea, ya no le pasan un pedacito de zanahoria o un apio. Papas fritas, claro, Pollo de frito. vez en cuando ya Sí, son más grandes no tiene nada de malo, pero niños pequeños con un consumo de azúcar, de bebidas, dulces y cosas que no corresponde, ya estamos también matando el cerebro. Entonces, por todos lados, yo creo que en la actualidad hay poca conciencia de salud natural.
Al menos nosotros aquí, humildemente, tratamos de aportar con un granito de arena a todas las personas que vienen enseñándoles, tratando de decirle, mira, aquí se puede, tú puedes hacerle comida rica a tus hijos, porque a mí me encanta la cocina, tú sabes que me gusta cocinar igual y todo, Es comida, maravilloso. comidas ricas naturales, más vegetarianas, pero los padres también no tienen la paciencia y ni el tiempo, porque los Quizás hay tiempos... que, exacto, Sí, hay que, perdón, sí, sí. cuando ya quizás compremos un producto, darlo vuelta y mirar qué trae. Y si trae, por ejemplo, aceites vegetales, que sabemos que son inflamatorios, y tratar de ir cambiando los hábitos. Bueno, es todo un trabajo en realidad que de a poco, como tú dices, se está tomando conciencia, pero aún falta. Pero creo que para allá vamos. Bueno, eso eran todas mis preguntas. Me gustaría que a ver si ustedes brevemente pueden hacer algún cierre, contar dónde los pueden ubicar, cuál es Mm. el contacto, qué quisieran destacar, digamos, del maravilloso centro que ustedes tienen. Mire, aquí tengo mi tacita de Ay, Chacalle, sí. tomando un bolito, siempre me acompañan. Muchas Así que, gracias. bueno, eso, darles las gracias, pero quisiera que ustedes también hicieran las últimas palabras, qué les gustaría destacar. Sí, mira, quiero contarte que algo que nos está pasando desde el año antepasado, pero el año pasado fue más fuerte, que también están viniendo grupos de trabajo a hacerse un autocuidado diferente. Ya. Entonces, al menos yo me siento súper contenta, también hemos sido pioneros en eso, Mm. porque las personas están entendiendo que al estar contentos, sanos y equilibrados entre el equipo de trabajo pueden trabajar mejor, producir mejor, si lo miramos desde el punto de vista empresario, Totalmente. ¿no? Entonces, quiero destacar eso, que al menos hemos conocido un montón de gente también trabajadora, o sea, grupos de trabajo que están en esta misma sintonía, desde municipalidades, de grupos de amigas, del gobierno regional, de hospitales, de distintos lugares vienen y toman un día entero de autocuidado donde les hacemos talleres justamente no sé, pues puede ser alimentación, numerología. Estamos haciendo talleres de herbolaria también, Mm. ACESFAM, muy bonito yo digo cosmética natural, pero es medicina natural, porque son remedios y son cositas. Entonces, la invitación es a que se acerquen a ti, a todos los terapeutas. Habemos muchos terapeutas. Lo que pasa es que hubo un tiempo también que no éramos muy creíbles por muchas cosas, tal vez, pero cada vez nos hemos ido posicionando por nuestro actuar responsable, por nuestros estudios, por la misma experiencia que vamos adquiriendo. Entonces, que la gente se acerque a los terapeutas, que confíe en sus terapeutas. Cuando encuentre alguno ahí que no le gusta, busque otro. Hay muchos. Hay muchos terapeutas buenos en todas partes y a nosotros nos pueden ubicar en Instagram como Centro Chacayes, en la página del Centro Chacayes, www.centrochacayes.cl. Ahora nosotros estamos formando una ruta turística acá en Chacayes también con nuestros vecinos. A nosotros nos encanta hacer las cosas en comunidad, como decía Arturo, porque creo que deberíamos todos siempre estar unidos, todos, de la No de chica. confiar del que tengo al lado. Al Exacto. final, estamos todos en la misma. Todo es la misma, así que estamos metiendo a nuestros vecinos, incentivándolos a hacer una ruta turística con cabalgatas, con alojamiento, con alimentación, nosotros como con medicina natural. Y para eso apunta este nuevo futuro. Para mí es muy esperanzador. ¿Será porque Mm. yo vivo así? Ojalá contagiemos con esta energía a mucha gente de vivir de esta forma, de vivir en el amor, como tú decías al principio. Esa es la clave. Y bueno, también como cierre, dejarlo a todos los que nos están escuchando y viendo, invitados a que vengan para acá. Esto queda ubicado en la precordillera de Machalí, que queda en la región de O'Higgins, a 30 minutos de Machalí, 40 minutos de Rancagua, y se puede acceder desde Rancagua como también desde el sur por la ruta del Lacio que se llama, por Gultro. Tiene como dos formas de llegar para acá. Y afortunadamente también en el tiempo ha ido llegando también algunas comodidades. Por ejemplo, han ido asfaltando el MOP, entonces ya tenemos casi muy pocos caminos de tierra, ya los caminos están bastante buenos.
también es un ambiente cordillerano, ¿cierto? Aquí fluyen dos ríos potentes, estamos llenos de cerros, aquí neva en invierno, así que también se pueden pegar una experiencia con nieve acá. Así que eso, pues los dejamos súper invitados para que para que vengan, nos contacten y nosotros les coordinamos una horita o una actividad. Eso. No, y no me cabe duda que son servicios de calidad, en un lugar maravilloso, con muchos detalles, con mucha comodidad y sobre todo con el amor y el cariño de ustedes que se nota desde que uno llega. Así que los felicito, creo que se necesita lugares como ustedes, hacen un aporte enorme y no me cabe duda que todo esto está tomando cada vez más conciencia y que va a ser lo que se va a hacer en adelante, no me cabe duda. Se va a consultar como algo necesario, digamos, para quien tenga alguna situación que quiera mejorar o superar en su vida. Así es que los felicito y les agradezco enormemente su tiempo de haber participado con todo amor Gracias. Gracias, Lili. Agradecerte a ti para también. más adelante. Sí, pues, Así que muchas gracias y bueno, siempre ahí también bienvenidos. Con eso. mucho Muchas gracias. Un Gracias a gran ti por la abrazo. invitación. Gracias por lo que haces. Chao. Besos, besos. gusto. Muchas Chao. gracias. No, ay, Bueno, ahí. ahí la cortamos ahí, pero te pediría si me puedes mandar la grabación. Sí, ¿Ahí está pausado? no, no, posado todavía. Me No, pero pausa. ahí solo